Buenos días, mi nombre es José Eduardo Moreno, soy fotógrafo profesional y retocador digital. El día de hoy vamos a tocar el tema apertura y profundidad de campo. Voy a estar dando, digamos, por así decirlo, unos tips e información que podemos encontrar en todos los lentes que contamos, desde lo más básico por ejemplo, lentes también de óptica fija que igual tienen las mismas funciones. Pero vamos a ver cómo afecta directamente a nuestras fotografías, a nuestras creaciones. Bueno, em, el tema de la apertura, pues, por muy simple que parezca, bueno, es muy importante porque va a determinar el look que queremos darle a nuestra fotografía, así mismo al fotografiado o a lo que queremos fotografiar, cómo resaltarlo, ya que esto también influye bastante en lo que es la profundidad de campo. Los dos siempre van ligados entre sí. Aquí tienen el contenido. eh, Les vamos a empezar hablando sobre la apertura. Vamos a revisar la parte esta en la que vemos ciertos números en nuestros lentes y no sabemos qué significan, ¿no? Y ahí vamos a ver estas especificaciones que nos van a servir bastante para darnos cuenta qué es lo que tenemos o por lo menos qué es lo que nosotros necesitamos eh, para realizar nuestras fotos. Vamos a hablar también de la profundidad de campo, bueno, que es un tema bastante ligado con lo que es la apertura, la distancia focal, eh, profundidad de campo y el tamaño del sensor, que es un tema también importante de saber porque depende del tamaño del sensor, porque ahora digamos que en lo que es em, los tipos de cámara tenemos que por lo menos tres sensores, ¿no? Que es el micro 4 tercios, que tienen las cámaras pues Lumix, las mirrorless, bueno, pero no tanto mirrorless, sino el tamaño del sensor de la mirrorless, que puede ser APS-C o el full frame. Eh, ya que estos serían los tres principales sensores. Vamos a ver también cómo afecta esto a la profundidad de campo, ¿no? Eh, y los lentes recomendados para ciertos estilos de fotografía y finalmente vamos a terminar mostrándoles unos ejemplos de, de las ópticas con las aperturas y vamos a ir viendo cuál es la profundidad de campo que nos brinda. Bueno, vamos a empezar con la apertura. Cuando hablamos de apertura, eh, estamos hablando de lo que es el diafragma. ¿Y qué es el diafragma? El diafragma es un sistema de láminas finas, así como vemos acá. Esta es la parte frontal y esta es la parte posterior que cuando tenemos una óptica fija podemos girarle una palanquita y podemos ir abriéndolo para ir
más o menos viendo cómo es el sistema este de la entrada de luz. Está situado entre el lente del objetivo, permite graduar la cantidad de luz que entra a la cámara. Suele ser un disco o un sistema de aletas, como estamos viendo acá, las aletitas, dispuestos en el objetivo de una cámara, de forma tal que restringe el paso de la luz, generalmente de forma ajustable. En el que acá tenemos de forma física cómo se puede ir abriendo y vamos viendo cómo podría pasar la luz, ¿no? Podría pasar la luz hasta llegar a un F22. Ahorita vamos a ver qué es el F, ¿no? Las progresivas variaciones de la apertura del diafragma se especifican mediante el número F, ¿no? Que sería el símbolo del diafragma, que es la relación entre la longitud focal y el diámetro de abertura efectiva. La capacidad que tiene un objetivo para dejar pasar la luz se denomina luminosidad. Mientras más chico sea el número, hay lentes que llegan hasta f1.2, pero hay una óptica Leica, que es una óptica alemana, que llega a 0.9, que podríamos decir que es el diafragma más abierto del mundo, ¿no? Que va, nos va a dejar utilizar bastante luz, ¿no? Eh, y luego cada vez que vamos cerrando el diafragma, digamos que vamos como que cortando pasos, ¿no? O sea, si cerramos a 2.8, pues vamos a cerrar, va a entrar, digamos que la mitad de luz y así sucesivamente mientras que vamos cerrando hasta llegar al F22. Esta relación da lugar a una escala normalizada de progresión que, bueno, puede ir entre, como le estaba diciendo, o sea, 1, 1.4, 2, 2.8, 4.5, 6, 8, 11, 22 y así hasta lo que nos dé el lente. Estrictamente hablando del número F, no depende de la distancia focal del objetivo, sino la distancia en la que esté el centro óptico. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Si queremos, por así decirlo, una nitidez infinita, por así decirlo, vamos a tener más posibilidades si tenemos por lo menos un F11, que digamos que podría ser un punto de partida para tener, digamos que todo nítido, pero a la vez, si se dan cuenta, el diafragma está totalmente cerrado. Y esto va a hacer que no entre mucha luz. Yo diría de que esto podría utilizarse en, em, en un día muy soleado, porque ya si, eh, si estamos en un interior, no va a funcionar, ¿no? O sea, aparte de eso también, bueno, vamos a tener todo nítido, pero a menos que haya mucha luz, vamos a poder utilizarlo sin problema. Todo esto de acá, si tendríamos que hacer una analogía entre lo que es la apertura del diafragma, pues sería con el ojo humano, ¿no?
ya que funciona de la misma manera. Si nosotros estamos en un interior, pues el ojo se va a dilatar y se va a abrir así, de esta manera, tal cual, cuando hay poca luz. Y mientras tanto, y cuando estemos en una situación de mucha luz, se va a cerrar, tal cual es el diafragma. O sea, estamos hablando de casi lo mismo, ¿no? Y es muy interesante saberlo porque eso también nos va a ayudar a, a saber qué diafragma usar en determinado momento. Y después ya este tema ya va a ser súper mecánico, ya que siempre vamos a tener en la cabeza eh, en qué determinada situación vamos a utilizar el diafragma adecuado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los datos técnicos en nuestro lente. ¿Cómo sabemos qué características tiene nuestro lente, no? A continuación, vamos a ver eh, tanto en Canon como en Nikon, y bueno, y así ustedes tengan la marca que tengan, van a poder identificar estos números que siempre aparecen, ¿no? Acá, por ejemplo, en este lente de acá, que es un zoom, y así sea zoom o una focal fija, así sea cualquier lente, siempre va a tener las mismas especificaciones. Por ejemplo, este es un lente 70-300 milímetros. Acá lo que indica es relación 1, que lo indica siempre como lo que sería lo más abierto, y vemos que nos bota el número 4 a 5.6. Esto vemos que sería que a 70 milímetros podría abrirse el lente máximo a diafragma 4. Si utilizamos el 300, pues se abriría como máximo a 5.6. Lo cual, si nos damos cuenta en nuestra tablita, en esto de acá, vemos que es 4 y 5.6. Y vemos que automáticamente esto se denominaría como un lente no luminoso, porque los lentes luminosos son los que tienen diafragmas más abiertos, así como 1.8, 1.4, 1.2 y hacia atrás, ¿no? Mientras que este nos está dando una apertura de 4 a 5.6. Y quiere decir que en la mayoría de veces va a salir, por así decirlo, todo nítido o en la mayoría de veces, ¿no? Pero quizás no vamos a conseguir un desenfoque bonito, ¿no? O sea, como lo que nos daría un diafragma más abierto. Pero, bueno, más adelante vamos a hablar de las distancias focales. Y ahí vamos a ver que a pesar de que no sea luminoso, por el hecho de ser más adelante que hablemos sobre la distancia focal, vamos a ver que a pesar de que este lente no es luminoso, pero es un teleobjetivo, sí nos va a dar cierto desenfoque. De repente no el más óptimo, pero sí va a generar un desenfoque que va a ser muy beneficioso para cuando hagamos retratos, o por lo menos que aislemos al sujeto del fondo, resaltándolo. Y bueno, acá vemos otras características del sistema de enfoque, el estabilizador de imagen,
porque lo que pasa que cuando un lente es zoom, muy teleobjetivo o súper teleobjetivo, necesita un estabilizador de imagen, porque a un simple movimiento, como es una focal tan larga, con un simple movimiento, igual, a pesar de que podamos tener una velocidad que compense para hacer una buena foto, no va a ser suficiente y necesitamos activar esta opción. Y bueno, acá también hay una opción que dice macro que indica la distancia en metros que nosotros vamos a poder acercarnos, ¿no? Y lo mismo, digamos que acá se llama estabilizador de imagen y acá, bueno, vemos que en Nikon se llama VR, pero bueno, los nombres pueden cambiar, pero termina siendo lo mismo. O sea, termina teniendo la misma función de ayudarnos a estabilizar este lente para poder hacer una fotografía buena, porque en determinado momento a veces siempre hay unos pequeños movimientos y bueno, esto nos va a ayudar, ¿no? Bueno, ahora hablemos sobre la profundidad de campo. Bueno, la profundidad de campo es la zona enfocada o nítida de una imagen. Acá tengo un gráfico en el que vamos a ver, tenemos acá los diafragmas y acá tenemos unas imágenes que nos grafica muy bien cuál sería el efecto, ¿ya? Acá estamos viendo que el diafragma está abierto, muy abierto, y vemos en el gráfico que el sujeto está enfocado y el fondo está desenfocado. Eso sería que una profundidad de campo menor, ¿no? Ya que tenemos como que selectivamente enfocado a una sola parte de la fotografía. Y conforme vamos cerrando, vamos ganando mayor profundidad de campo, o sea, nitidez absoluta, ¿no? Vemos que si nosotros cerramos a lo más que se pueda nuestro lente, inclusive puede haber más, ¿no? Digamos que este puede ser la base, porque hay lentes que cierran a f32, que sería un diafragma muy cerrado. Y tendríamos más nitidez, ¿no? Y esto también, pues, es un tema también de jugar, porque, por ejemplo, nosotros estamos en un día súper soleado y si tenemos todo el diafragma abierto, pues nos va a reventar la imagen, o sea, se va a quemar y vamos a tener una iluminación muy exagerada. Así que, ¿cómo podríamos mantener el diafragma abierto sin quemar nuestra fotografía? Pues ahí tendríamos que jugar, tenemos dos opciones. Si es que queremos tener un desenfoque a plena luz del día, o sea, un día súper soleado. Y bueno, una sería utilizando los filtros ND, que son unos filtros que se pone delante del lente para que nos acorte unos pasos y haga que no quememos la imagen, ¿no? Y otro, si no tenemos pues la posibilidad de tener uno de estos filtros, pues sería jugar con la velocidad. O sea, subir la velocidad, de repente no a 200, 400, sino de repente 1000, lo que nos pida la cámara en ese momento, ¿no? Para poder compensar y tener este efecto del desenfoque en un día soleado. Y por otro lado, pues si no queremos eso, lo único que tenemos que es cerrar
cerrar diafragma, y ahí de repente tendríamos que utilizar una velocidad, digamos que un poco más normal, más baja, podríamos decirlo así. Em, pero básicamente es eso, cómo utilizar el diafragma en estas situaciones, ¿no? Pero por otro lado, si estamos en un ambiente cerrado, pues lo mejor sería abrir todo el diafragma para que entre luz, ¿no? Si estamos en un interior, pues esta sería la opción adecuada, ¿no? Pero si no queremos cerrar tanto diafragma, pues podríamos utilizar un 2.8 por acá, 3.5 por ahí, sería lo más indicado. Más adelante vamos a ver los ejemplos. Ya. Cuando hablamos de distancia focal, o sea, sin entrar en mucho tecnicismo, es la distancia que hay entre el lente de la cámara y el sensor. Así de fácil, ¿no? Em, Acá vemos este gráfico en lo que tenemos, digamos que todos los objetivos que pueden haber. El ojo de pez, que es un 8 milímetros, inclusive creo que hay un poco más angular que esto, y un ultra angular, que digamos que a diferencia del ojo de pez, pues casi recién empieza a distorsionar las esquinas, ya que el ojo de pez, como sabemos, pues te distorsiona todo, ¿no? Ese no, obviamente no sería un retrato, un lente para retratos, ¿no? Tenemos los lentes estándar, que por así decirlo podría ser un lente de kit, ¿no? 18-55, ¿no? Por ahí. Un telecorto, que es de 65 milímetros a 100 milímetros. Y ya vamos por acá por los teleobjetivos que van de 100 a 160. Y los super teleobjetivos, ¿no? Estos que se pueden utilizar en lo que es fotografía de deportes. Ya. Ahora dirán, ¿por qué les estoy hablando de esto, no? ¿Qué tiene que ver esto con la profundidad de campo? Bastante. Porque a más angular sea el lente, pues va a tener mayor nitidez, mayor profundidad de campo, porque está más cerca al sensor. Mientras que mientras más nos vamos alejando del sensor, pues vamos a ir generando este desenfoque, ¿no? Así sea un lente que no sea luminoso, vamos a tener un interesante desenfoque, ¿no? Ya que esa es la característica de los teleobjetivos, que al alejarse del sensor, eh, em, van a generar este desenfoque. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para saber qué objetivo necesitamos para determinada tipo de fotografía, ¿no? Ahora, justamente, ahora vamos a hablar de la profundidad de campo y el tamaño del sensor. ¿Qué es lo que los une? Acá podemos ver lo que yo también les comenté hace un momento de los tipos de sensores, ¿no? Que es el micro 4 tercios, el APS-C y el full frame, que es el formato completo. Digamos que el APS-C es la mitad y así, ¿no? El micro 4 tercios la mitad. Ahora, vamos a ver que cuanto más grande sea el tamaño del sensor de la cámara, mayor va a ser la profundidad de campo. Y cuando más pequeño el sensor, será menor la profundidad de campo. Esto claramente
mientras que vamos probando distintos formatos, nos vamos a ir dando cuenta. Por ejemplo, eh, es una de las características que por lo menos a mí no me gusta del micro 4 tercios, porque me tiene casi todo enfocado, ¿no? Así tengamos un teleobjetivo que ya sabemos que nos va a generar un desenfoque, pues con el micro 4 tercios no se va a poder. Con el APC-C sí ya vamos a poder lograr, digamos que algo ya, digamos que un poco más, eh, más elaborado, dando siempre ese look. Por ejemplo, si hablamos de lo que es video, un look más cinematográfico, ¿no? Utilizando lentes, pues vamos a tener ese desenfoque, ese bokeh, que siempre vemos y nos llama la atención. Y por último, pues el full frame sería la mejor opción si es que nos gusta un mayor desenfoque. Y vamos a poder disfrutar, digamos que la óptica en toda su extensión, ¿no? Ya que estos dos formatos nos van nos van a recortar bastante este, esta opción, ¿no? Que digamos que es muy bonito, o sea, por lo menos eh, en lo que se refiere al retrato, siempre queremos resaltar al fotografiado, ¿no? Y bueno, el mejor sensor que sería para eso, que tendría mejor profundidad de campo y nos ayudaríamos mucho con los lentes, pues sería un full frame. Y nada, si quieren una nitidez absoluta o por lo menos más grande que de estos dos formatos, pues tendrían que utilizar eso, ¿no? Y por último tendríamos esta opción de la PCC que sería un intermedio entre los dos, ¿no? Que me parece también una buena opción, ¿no? Ya que no siempre una foto tiene que estar siempre enfocada de principio a fin, ¿no? A menos que sean paisajes o sea un tema de que tenemos que registrar todo un entorno totalmente nítido, ¿no? Pero si somos retratistas, pues necesitamos menos profundidad de campo. Bueno, acaba esta parte que les comentaba sobre cuáles las mejores ópticas para determinados tipos de fotografía, ¿no? Acá, acá vamos viendo que para paisajes puede ser de 8 a 25 milímetros, ya que en este caso necesitamos mayor profundidad de campo y como es un angular, como ya hemos visto en, en el otro gráfico, mientras más cerca está al sensor va a haber más nitidez. Así que este sería el lente ideal para lo que son paisajes, cascadas, montañas, panorámicas, arquitectura, ¿no? Porque nos va a sacar en foco la mayor parte de eso, ¿no? Siempre esto combinándolo con un buen diafragma, siempre teniendo ese criterio al momento de, de utilizar cada óptica, ¿no? Y bueno, acá seguimos con lo que sería un lente para sociales, que bueno, podría ser el lente que viene de kit en cualquier cámara, que puede ser el 18-135, 18-105 en algunos, creo que en los full frame viene así, que nos va a dar la posibilidad de registrar correctamente estos tipos de fotografía, ¿no? Eventos sociales, fiestas, desfiles, bodas, retratos, mascotas, ¿no? Y se dan cuenta, mira, ya hablamos de retratos, ¿no? Y ya estamos yendo al 135 milímetros o 70 milímetros, en el que ya el lente va a estar, hablando de distancia focal, va a estar lejos del sensor y eso va a generar
el lente ya está lejos del sensor y va a generar a su vez un desenfoque. Y digamos que es lo que más se requiere en todo este tipo de fotografías, ¿no? Y bueno, vamos a acción, ¿no? Que ahí podremos utilizar otro teleobjetivo para hacer esquí, natación, pesca, ciclismo, ya que si se dan cuenta, eh, por ejemplo, cuando ven ustedes una portada en un periódico de los jugadores, vemos que hay poca profundidad de campo, ¿no? O sea, hay más desenfoque, ya que estos lentes, como el fotoperiodista está lejos y aparte está utilizando una focal, digamos, que está bien lejos del sensor, va a generar más desenfoque y es lo que más se quiere en los deportes, ¿no? Para resaltar al jugador, ¿no? Que de repente anota un gol, o deportistas en general, ¿no? Ciclistas, nadadores, ¿no? Nos va a ayudar bastante. Y por último, el de aventuras, que podría ser un super teleobjetivo ya, que sea un 100 a 300 milímetros para fotografiar faros, vida salvaje, ¿no? Fútbol, motocross, carreras. Y hablando de lo que es vida salvaje, pues con esto no podemos estar como que tan cerca de estos personajes, ¿no? Y ahí sería esta opción. Inclusive focales más grandes, 600 milímetros, todo, ¿no? Que son como ya parecen ya bazucas, ¿no? Y eso ya está bastante separado, muy, muy, muy separado del lente, del sensor, y eso hace que se generen esos súper desenfoques que parece como que estuviera el personaje totalmente separado del fondo y pareciera que está tan desenfocado que pareciera una pintura, ¿no? Y bueno, sería la óptica, digamos que para eso, ¿no? Ahí tienen ya para que puedan más o menos elegir o saber qué usar al momento de hacer sus fotos. Acá les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, acá hay otro dato también que les quiero dar, ¿no? Eh, ¿Cómo determinamos qué lente tiene una buena apertura? ¿Cómo sabemos que si está bien construido, ¿no? Estos diafragmas, ¿no? Y es cuando abrimos todo nuestro diafragma a lo más que se pueda y vemos que los desenfoques, pues el bokeh es totalmente o casi redondo, ¿no? Y eso es donde podemos saber que nuestra óptica es de buena calidad. Si vemos que ya se está poniendo como que medio cuadrado así, pues vemos que la construcción está mal hecha, que es de poca calidad. Bueno, acá, en el caso de retratos, ¿no? Lo que queremos siempre es resaltar al personaje, ¿no? A nuestro retratado, aislarlo del fondo, ¿no? No siempre, pero en la mayoría de veces sí. Y para esto necesitaríamos una focal, digamos que como la que hemos visto acá, que sería, digamos que un telemedio que esté separado del sensor para y luminoso, sobre todo, hay que acordarnos de siempre la configuración entre apertura de diafragma con la profundidad de campo. Siempre van a ir de la mano, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un diafragma abierto, luminoso, que a su vez nos da poca profundidad de campo.
y eso hace que se genere ese desenfoque y nosotros podamos tener a nuestro retratado en primer plano, que eso es lo que queremos siempre resaltar en un retrato. Se podría utilizar a partir de un 50 milímetros con una apertura 2.8, o sea, en realidad los 50 milímetros se pueden abrir hasta 1.8, pero digamos que el punto, digamos, por así decirlo, dulce, intermedio, o por lo menos el más adecuado sería 2.8. Acá tenemos otro ejemplo de mm, que ha sido esta foto ha sido tomada con un 35 milímetros en un sensor APC-C a un diafragma 2 con ISO 100 para poder generar esta fotografía con poca profundidad de campo. El 35 milímetros, bueno, es un lente mayormente para reportajes. Puede servir también, no lo recomendaría para retratos, ¿no? Porque te deforma ahí un poco, ¿no? Pero también hasta acá vamos viendo cómo se desarrolla, ¿no? En un sensor con crop. Bueno, acá tenemos una fotografía hecha con un 400 milímetros compensado con una velocidad de 2500 segundos, de 1 sobre 2500 segundos, con un f6.3, pero si nos damos cuenta, esta no es una óptica para retratos, digamos, para paisaje, porque si nos percatamos, ya que es un lente, ¿cómo se llama? Podría servir para retratos, pero bueno, acá estamos hablando también de eh, animales salvajes, ¿no? Así que sí está bien al momento de usar, pero vemos que genera acá un desenfoque, ¿no? Por la distancia focal que tiene, ¿no? Al estar tan separado del sensor, nos va dando este desenfoque, ¿no? Y acá vamos viendo de que la zona enfocada solamente es esta y atrás otra vez vuelve el desenfoque, ¿no? Y es por lo mismo que es un super teleobjetivo. Y nos da, digamos que, poca profundidad de campo, tanto en el primer plano como en el plano posterior, pero el plano intermedio nos lo deja enfocado eh, eh, para poder llamar la atención, ¿no? Bueno, acá tenemos otro lente que tampoco sería el ideal para paisajes, pero también podemos alejarnos, digamos que unos metros para, bueno, conseguir imágenes como estas, ¿no? Siempre con una velocidad baja. Y si queremos captar una nitidez absoluta, pues miren, estamos viendo que ha cerrado a diafragma 20. Y eso significa que, bueno, casi la mayoría de la escena va a estar totalmente enfocada. Acá vamos, bueno, ya hemos visto, digamos que casi en orden, desde los lentes que tienen menor profundidad de campo a los que ahora, digamos que tienen mayor profundidad de campo. Acá estamos viendo un ejemplo de lo que acá podemos ver una fotografía tomada con un gran angular. Y como ya hemos estado viendo en los ejemplos con los gráficos, podemos saber que este tipo de lente angular nos va a dar
mayor profundidad de campo, porque está más cerca al sensor y eso va a hacer que haya más nitidez. Siempre acordarnos, ¿no? Que un lente angular en su mayoría siempre va a ser, va a dar más nitidez porque está más cerca al sensor. Y bueno, en todo caso, si se utiliza un telemedio, un teleobjetivo, pues va a haber menos profundidad de campo, ya que el objetivo va a estar lejos del sensor. Y por último, el gran angular, super gran angular, que ya está en la categoría de los ojos de pez, ¿no? Estos lentes que nos deforman las esquinas de la composición. A ver, acá me están preguntando sobre las aberraciones cromáticas que se arreglan en postproducción. Eh, sí, sí se pueden arreglar en postproducción, pero los lentes, en la mayoría de los lentes fijos, tienen menos aberración, o en todo caso no tienen tanta aberración cromática como un zoom. Lo que pasa que el zoom, al tener varias lentillas que son modificables, a veces no identifican bien los colores y eso genera esa aberración cromática porque no identifican en los bordes los colores. Y en todo caso, sí se puede, como acá me dicen, que me están escribiendo, se puede, se puede arreglar siempre y cuando se haya tomado en formato RAW o con el filtro cámara RAW se puede eh, editar en la opción de lente eh, o hay otro filtro que se llama corrección de lente, pero digamos que ya no se usa tanto, porque ahora con el filtro cámara RAW o en el mismo RAW tenemos esa opción de poder arreglarlo. Pero eh, si nosotros utilizamos un lente de focal fija, pues ya no vamos a tener tanto problema. Pero aparte también hay otros lentes especiales que ya vienen, digamos que diseñados de tal manera que ya no presentan esta aberración cromática, pero obviamente son más caros. Em, y eso sería, bueno, la respuesta de lo que me acaban de preguntar, ¿no? En la mayoría de veces, todo se puede solucionar, bueno, en la mayoría de casos se puede solucionar casi todo en edición, pero digamos que a veces nos puede quitar cierto tiempo, que podremos, eh, no sé, de repente solucionarlo todo a la hora de la toma y también eligiendo la óptica correcta, ¿no? Eh, digamos que dando un plus más a lo que me preguntaron sobre la aberración cromática. Bueno, retomando acá es este último punto, pues vamos a, nos vamos a dar cuenta de que este lente nos va a ayudar a tener una nitidez, por así decirlo, absoluta, ¿no? A pesar de que también hay ojos de pez luminosos, o sea, como está tan cerca al sensor, vamos a tener una nitidez así como la que estamos viendo, ¿no? Que es muy bonita porque en este caso pues queremos lograr un foco total, ¿no? Porque también serviría para lo que son paisajes, ¿no? Y bueno, esto en esta escena urbana pues se presta bastante, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Les dejo mis redes sociales, mi número de WhatsApp y la red social que más utilizo, que es Instagram, donde podrán ver
mis trabajos y si por ahí tienen alguna duda, no duden en escribirme, que si puedo ayudarlos, pues en algo, pues ahí me escriben, me agregan, síganme para que puedan ver. A veces también ahí voy soltando algunos tips de todo lo que es fotografía, edición, retoque fotográfico, pues en la mayoría para todo tipo de estilos. Y nada, agradecerle también a Camex por la oportunidad de compartir esta clase con ustedes, dándoles estos, estos recursos que les van a servir bastante al momento de elegir una óptica para determinado trabajo. Agradecerles también a ustedes que han estado acá presentes el día de hoy. Y nada, nos vemos la otra semana. Que tengan un buen fin de semana.